Esta es una de esas preguntas que, aunque parezca sencilla, encierra mucho más de lo que aparenta. Forma parte de nuestra sección Inquietudes y Consultas, donde respondemos con la Biblia en la mano, pero también con los datos encima de la mesa. Y alguien nos preguntó, ¿fue Jesús un personaje histórico real? Más allá de ser el Hijo de Dios y de su divinidad. Lo primero que debemos decir es que negar la existencia histórica de Jesús es algo tan insostenible hoy por hoy como negar la existencia, por ejemplo, pues de Julio César o de Alejandro Magno. El consenso entre los historiadores, creyentes y no creyentes, es prácticamente unánime. Jesús de Nazaret existió. Y eso no lo decimos solo nosotros los cristianos, lo dice también la historia, lo dicen los documentos y lo dicen los enemigos de Jesús. En el siglo I, el historiador judío Flavio Josefo, que no era cristiano, escribió en sus Antigüedades judías acerca de un tal Jesús llamado el Cristo, que fue condenado a muerte por Pilato y que tenía discípulos que afirmaban que había resucitado. Y aunque hay discusión sobre si algunas frases fueron añadidas por copistas cristianos posteriores, los expertos coinciden en que Flavio Josefo sí mencionó a Jesús como un personaje real. Así lo reconoce incluso la Enciclopedia Británica y autores como John Mayer, catedrático de Nuevo Testamento en Notre Dame, en su obra Un judío marginal. También el historiador romano Tácito, que despreciaba a los cristianos, dejó escrito en sus anales 15.44 que Cristo, el fundador del nombre cristiano, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Tácito no tenía ningún interés en promover el cristianismo, ¿verdad? Y sin embargo, pues dejó constancia de la muerte de Jesús como un hecho histórico. Suetonio, otro historiador romano, escribió en torno al año 120 aproximadamente después de Cristo, que en tiempos del emperador Claudio hubo disturbios en Roma causados por los judíos, instigados por un tal Chrestus. Muchos eruditos reconocen que esta es una referencia alterada de Christus, Cristo, mal escrita por quien no conocía el término. Pero nuevamente vemos que algo se movía en el siglo I en torno a un personaje concreto llamado Jesús. El Talmud judío, lejos de ensalzar a Jesús, lo menciona como alguien que practicaba la hechicería y que fue colgado en la víspera de la Pascua. Aunque hostil, esa mención es otra confirmación más de que no estamos ante un mito inventado siglos después. Y que hay de los evangelios. Bueno, pues algunos creen que son meramente textos religiosos, pero desde el punto de vista histórico, los evangelios son documentos del siglo I, del siglo I, escritos en un periodo muy cercano a los hechos que narran, con miles de copias y manuscritos antiguos que superan en número y proximidad a cualquier otra obra antigua. Si dudamos de su fiabilidad, tendríamos que desechar casi toda la historia antigua que conocemos. Pero nadie pone en duda la existencia de Sócrates, por ejemplo, que no dejó ni una sola línea escrita. En cambio, Jesús dejó discípulos, enseñanzas, testigos oculares, cartas, testimonios
y una iglesia que contra todo pronóstico sobrevivió a persecuciones brutales. Pero hay algo más. Si Jesús fue real, entonces lo que dijo también fue real. Y lo que dijo fue que había venido no solo a enseñar, sino a dar su vida por muchos. El apóstol Pedro, predicando en Jerusalén, apenas unas semanas después de la crucifixión, dijo: pero Dios sabía lo que iba a pasar y con su plan predeterminado permitió que Jesús muriera a manos de ustedes, que lo mataron por medio de gente malvada. Sin embargo, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo levantó de la tumba, porque la muerte no podía retenerlo bajo su dominio. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24. Pedro no estaba citando poesía, estaba proclamando un hecho, en la misma ciudad donde todos lo sabían, y nadie pudo desmentirlo. Además, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, escritas siglos antes, fueron cumplidas con exactitud en la vida de Jesús. Desde su nacimiento en Belén, libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, su entrada triunfal en Jerusalén, libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, hasta su muerte con ladrones, Isaías 53, 12, y su resurrección al tercer día, Oseas 6, 2. ¿Casualidad? ¿Invención? Ningún escritor del siglo I judío habría inventado a un Mesías crucificado. Eso iba en contra de todas sus expectativas. Pero lo contaron. ¿Sabes por qué? Porque fue verdad, porque Jesús existió. Entonces, ¿por qué se sigue cuestionando su existencia? ¿Por qué reconocer que Jesús existió obliga a mirar lo que dijo, obliga a tomar una decisión? Y eso incomoda. Porque si fue real, también lo fue su cruz, también lo fue su llamado y también lo fue su promesa de vida eterna. Así que hoy no hablamos de religión, hablamos de historia. Y la historia nos dice que Jesús fue real, como tú y como yo. Que caminó entre nosotros, que marcó un antes y un después, que murió y que transformó el mundo. La pregunta de hoy nos la hizo un seguidor del canal que, como muchos, tenía esa inquietud en su corazón. ¿Fue Jesús un personaje histórico real? Esperamos haber respondido con claridad y con pruebas sólidas. Así es que a ti, que hiciste la pregunta, te invito especialmente a que nos dejes tu comentario aquí abajo, ¿vale? ¿Hemos resuelto tu inquietud? ¿Te ha servido esta respuesta de ayuda? Espero que sí. Y a todos los que estáis viendo este vídeo, recordad que esta sección de inquietudes y consultas está hecha para vosotros, ¿vale? Aquí, a través de los comentarios, la caja de comentarios, ¿vale?, iremos despejando esas dudas e inquietudes que muchos tenéis. A veces en silencio, pero que merecen una respuesta seria, bíblica y fundamentada. Así que, bueno, no te lo guardes, ¿vale? Deja tu pregunta, tu reflexión, tu testimonio, porque quizás al compartirla también estés ayudando a alguien a dar un paso más cerca de Jesús. Feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Nos vemos en el próximo vídeo de inquietudes y consultas. Chao.